Delincuentes asaltan a sobrina del ministro del Interior en su casa en Locurro. Fue maniatada junto a un hijo y le robaron 2 autos. Policía recuperó esta noche uno de los fusiles robados desde un regimiento en Concepción. Interrogaron a los conscriptos que denunciaron el delito. Las autoridades en Nueva York están en alerta y ordenan la vacunación obligatoria para así frenar la epidemia de sarampión. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Medianoche. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias. Durante esta jornada, la casa de una sobrina del ministro del Interior fue blanco de un asalto en el sector de Locurro. Más detalles con Camilo Zavala. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Te cuento que hasta esta hora está trabajando la Policía de Investigaciones en la casa de la sobrina del ministro del Interior, ubicada en el sector de Locurro. Estamos hablando de María Irene Chadwick Larraín, víctima de un violento robo en manos de 4 delincuentes. Les cuento que todo esto comienza a las 7:30 de la tarde aquí en esta casa en el sector de Locurro, como bien les digo, y estos sujetos se tomaron una escalera para saltar una reja perimetral y luego bajar. Abajo, María Irene Chadwick se encontraba con la asesora del hogar y también con su hijo de 15 años. Es ahí donde estos asaltantes los amarran de pies y manos con algunas corbatas y también con cordones. A la asesora del hogar la dejaron en una cocina, a María Irene Chadwick la dejaron en un dormitorio junto con su hijo y estos sujetos aprovecharon de robar distintas especies. Les cuento que este robo está estimado en más de 100 millones de pesos. Luego ellos sacan unas llaves luego de robar distintas joyas y otras especies y huyen en 2 vehículos rápidamente de este lugar, un Audi y un Dodge. Hasta esta hora no se sabe absolutamente nada de ellos. Para eso está trabajando la Policía de Investigaciones para tratar de ubicarlos y también con las cámaras de seguridad. Nos decían, sí, algunos familiares que salieron de este lugar y también personal de la PDI que no sufrieron ningún tipo de lesión. Ni María Irene Chadwick, ni tampoco su hijo, ni tampoco esta asesora del hogar, más allá del susto y que por supuesto los maniataran. Noticia en desarrollo porque aún siguen las pericias en este lugar. Tenemos declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Veamos. 4 sujetos ingresan por una de las puertas de acceso a una habitación, posteriormente intimidan a la dueña de casa junto a un menor y a la asesora del hogar con armas cortopunzantes, posteriormente la amarran de pies y manos y la encierran en una habitación. Seguidamente sustraen diferentes especies como joyas, carteras y 2 autos, un Audi color gris y un automóvil Dodge Ram, del cual ingresan las especies sustraídas y huyen del lugar. ¿Estaban solamente ellos 3 adentro o habían más familiares también de María Irene Chadwick? Al interior del domicilio que se encontraban en una dependencia distinta y no se percataron del hecho. Para que se entienda, ¿las 3 personas resultaron maniatadas o solo 2? Tenemos noticia de que estaban 3 maniatadas. Sin perjuicio de eso, fueron también en su minuto liberadas para el efecto de que acompañaran a los sujetos por distintas dependencias para ir recolectando especies. A las 20 horas aproximadamente, un grupo de 4 individuos ingresaron por escalamiento hasta el interior de este domicilio, que se encuentra acá en la comuna de Vitacura, con maniatar a uno de los hijos de la mujer residente de acá del lugar, con lo cual los maniataron con unas corbatas para posteriormente sustraer solamente 2 vehículos, los cuales en estos momentos se mantienen en cargo y están siendo buscados por dentro de la ciudad de Santiago. ¿Se trata de María Irene Chadwick, prima del ministro? Sí, efectivamente, es prima familiar del ministro del Interior, la cual se encuentran todos, gracias a Dios, sin lesiones y no hubo tanta violencia como uno cree que en estos casos. No es novedad, creo. En toda la ciudad de nuestro país están pasando estas cosas. Generalmente portonazo, en este caso al parecer entraron a la casa, así que es más grave que un portonazo. Así que habrá que ver cómo está la familia y agradecer que no pasó a mayores.
Bien, nos vamos ahora hasta la comuna de San Miguel porque la CIP de Carabineros logró la detención de unos sujetos que ocupaban unos inhibidores de alarmas y de esta manera asaltaron, les robaron, les quiero decir, a muchísimas personas, a conductores de vehículos que bajaban en servicentros. Ellos no se daban cuenta en ningún minuto que estos sujetos los estaban siguiendo hace harto rato, por ejemplo, varios minutos atrás, los seguían, les hacían una especie de seguimiento bien concreto para cuando ellos llegaran hasta estos servicentros y ellos se bajaran de este vehículo, estos sujetos con una suerte de radio, una especie de radio, ellos apretaban un botón y de esta manera inhibían la señal de las alarmas, como por ejemplo el cierre centralizado no funcionaba de ninguna manera. Estos delincuentes se aprovechaban de esa instancia y cuando salían las personas de sus autos, por ejemplo, a comprar, estos hombres ingresaban rápidamente a los autos y robaban distintas especies. Lo realizaron por lo menos hace un mes atrás y de ahí empezaron a llegar distintas denuncias en la comuna de San Miguel. Después de esto, la CIP de Carabineros comenzó con las pericias y una investigación y a través de distintas cámaras de seguridad lograron capturar a estos sujetos en el momento exacto cuando estaban realizando este delito. Lo querían hacer con dos personas de la tercera edad, precisamente ahí también en un servicentro de esta comuna, y ahí llegaron los funcionarios policiales y lograron la captura de estos delincuentes. Tenemos declaraciones también al respecto del mayor de Carabineros de San Miguel que nos cuenta el modo de operar de esta banda de asaltantes. Básicamente utilizaban un inhibidor de señal que bloqueaba cualquier tipo de maniobra que pudiese hacer el control remoto hacia el vehículo. Se trató de una banda de delincuentes de acá del sector sur, los cuales ya tenían una especie de tour delictual que partía en un itinerario de todos los días en la mañana y culminaban en el servicentro que está acá en la comuna de San Miguel. Fueron muchos los robos que protagonizaron, pero como bien yo les decía, ya fueron capturados y ya pasaron a disposición de la justicia, Jorge. Gracias, Camilo, por ese completo informe. Que tengas buenas noches. En el aeropuerto de Santiago, una manifestación de taxistas autorizados terminó con un conductor atropellado por otro taxista básico. El incidente tiene su explicación en un antiguo conflicto. El enojo con el paso de los minutos pasó a furia y de un momento a otro a ira. Ocurrió en el aeropuerto internacional cuando, según el reporte de Carabineros, un grupo de taxistas del mismo recinto increpó a otro básico. Habría tomado pasajeros en el tercer nivel, eso no está permitido. Le dijeron que de ahí saliera. Desistió, comenzaron a insultarlo, a patear el auto. Pésima acción, peor estuvo la reacción. El protagonista es un taxista formal, pero que no estaría concesionado para trabajar en el terminal aéreo. Por eso fue encarado por quienes sí lo están. Para entender mejor, hay que remontarse un par de horas antes. ¡No queremos más piratas! ¡No queremos más piratas! Una manifestación liderada por taxistas del aeropuerto, los de chaquetas azules. Uno de los suyos fue detenido por Carabineros al negarse a un control de identidad. Acusan que no ocurre lo mismo con el transporte ilegal, por eso la protesta. Necesitamos que las autoridades vengan y se acerquen, los invitamos a trabajar en conjunto con nosotros para poder subsanar esta problemática. Una lucha de nunca acabar, esa que los enfrenta diariamente con trabajadores de Uber, Cabify y otras aplicaciones. Interrumpieron el tránsito, bloquearon el acceso de entrada, hasta ahí todo controlado. Nosotros diariamente hacemos fiscalización tanto a los vehículos formales como informales, y eso puede ser que le moleste a este gremio. Pero ese control pasó a descontrol de un momento a otro. Los ánimos no eran de los mejores, de ahí este atropello. El atropellado tiene solo lesiones leves. Fue llevado a la posta 3 mientras que el conductor se fugó. Preocupa también la violencia que cada cierto tiempo tiene un nuevo episodio en el terminal aéreo. Un nuevo e impactante testimonio se suma al caso de violencia extrema en el pololeo que denuncia una joven. Ahora,
es otra expareja del mismo agresor quien cuenta su perturbadora experiencia. Mira que este es el brazo, porque eso fue tanto golpe que me dio cuando íbamos desde Concepción hasta Santa Juana. Eso fue dándome golpe. Mira esto, de lo que me salvé. El impacto de Alejandra Ugarte es inmediato. Sencillamente no cree lo que ve y escucha. Mira la pierna. Me muero. Así me dejó la pierna. La mujer con quien habla Alejandra no es cualquiera. La joven de 28 años sabía de la existencia de una expareja de quien fuera su pololo, Andrés Vega Garrido, víctima de las mismas situaciones y peores. Hola. ¿Cómo está ahí? Comparten un mismo dolor, un mismo miedo. Esta venezolana conoció la peor cara de Andrés, aquella que expulsó, sin pudor, apenas vio a Alejandra. Yo estuve así, o sea, de morir. Él me ahorcó a un punto que ya yo no podía ni respirar. Llegó un momento que me dio una patada en la costilla, que yo estaba tirada en el piso, le pedía perdón. Historia repetida, como dice Angélica, y con amenazas feroces. Le decía a mi mamá que me iba a matar y que me iba a mandar en pedazos. Amenazas directas de muerte que se sumaban a acusaciones y deshonra en las redes. Me quitó mi celular, que de allí fue donde él utilizó todos mis contactos, amistades, familiares, difundió fotografías mías desnuda. Calvario que encontró a esta venezolana en el Biobío, que la hizo arrancar hacia Santiago para hoy cruzarse inesperadamente con la historia de Alejandra al prender el televisor. Primero me dio dolor de estómago, o sea, yo sentí un temor, yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuando lo veo yo dije, no, no puede ser. Y claro, si fue a revivir un pasado que ni siquiera es lejano. Su relación terminó hace menos de 3 meses y de la peor manera. Esto fue en enero. Todos estos golpes que él me dio fue cuando él me abrió la herida en la pierna, fue cuando yo pude escapar de él y salí. Historia de maltrato, violencia, dolor, que inesperadamente unió a estas mujeres. Mismo patrón de conducta en el caso de Andrés Vega, que ahora juntas pretenden no quede impune. Todavía yo no he podido reponerme, a pesar de que he estado tratando de hacerlo, pero no es fácil. Estamos enfrentándonos a un enfermo. Pido ayuda a la justicia. No es posible que una persona así esté libre. Y ese no puede ser, que dice Alejandra con fuerza, sigue recibiendo mensajes intimidatorios mientras la acompañábamos viendo la nota del día lunes y mientras estaba en el programa Muy Buenos Días. Se le ofreció ayuda legal y ella aceptó. Ella necesita también de una custodia y protección de parte del sistema, que hoy día lamentablemente no lo está teniendo. Y por ende, parte de nuestro trabajo es que ella pueda acceder a este tipo de protección, porque claramente hay un riesgo para ella. La apreciación no es antojadiza, tiene que ver con esta imagen, la de Andrés Vega Garrido saliendo del centro de justicia, lo que legalmente tiene explicación. Lamentablemente, los tribunales actúan en base a la legislación que existe, y si esta persona no tenía condenas anteriores, el delito por el cual uno pudiera encuadrar esta conducta tiene baja penalidad, porque no hay una legislación especial que regule la violencia en situaciones de no convivencia. Lamentablemente los jueces tienen que aplicar la ley. El proyecto de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer está en el segundo trámite de carácter constitucional en la Comisión de Mujer del Senado. Se espera obviamente que esta ley integral pueda salir y, publicada o ya en funcionamiento el primer semestre del año 2019. Eso permitiría que la violencia en el pololeo pudiera tener penas mayores, medir con una vara que se iguale a un caso de convivencia formal. Es la esperanza de Alejandra, también de Angélica. Decidieron sobrepasar la línea del miedo, tomar el riesgo y elevar la voz para que no anden más Andrés Vega, libres por las calles. En un operativo realizado esta noche, Carabineros recuperó uno de los fusiles SIC robados desde un regimiento en Concepción. Oscar Jara tiene todos los detalles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, quiero que de inmediato revisemos las imágenes que captamos esta noche en la comuna de Penco, porque se han desarrollado operativos encabezados por el OS9 de Carabineros en distintas comunas del Gran Concepción, en particular en Concepción y también en Penco. En Concepción puntualmente se desarrolló durante la tarde un operativo, le decía, liderado por el OS9, donde se logró recuperar uno de los 2 fusiles SIG 542 que fueron robados a 2 soldados con criptos esta mañana, pasadas las 4 de la madrugada, en el regimiento Chacabuco, donde estaban ambos jóvenes realizando la guardia. Luego de eso se realiza otro operativo, que es el que estamos viendo en la comuna de Penco, donde participó, además del OS9, el GOPE, Fuerzas Especiales, la BOCAR también, un operativo numeroso, donde se logró detener a una persona. Habría
Hasta este minuto, según ha confirmado Carabineros, 3 personas detenidas. Importante señalar que durante la tarde los 2 soldados con cripto fueron interrogados por el OS9. Sus versiones fueron contrapuestas para ver si coinciden y ellos entregaron también su testimonio respecto de lo que pasó. Ellos lo que dicen es que 2 hombres los habrían asaltado cuando estaban en la guardia. A uno de ellos le hirieron en una pierna, una herida cortopunzante de 2 centímetros, y el otro habría sufrido una contusión en el rostro y les habrían quitado estos fusiles. Habría otras 3 personas participando de este asalto, un hecho delictual, como ha sido catalogado por el Ejército, esperando en un vehículo en el cual huyeron. Esta mañana, en medio de todo el operativo que se realizaba en el regimiento, contó precisamente esto, cómo ocurrieron los hechos, según la versión que hasta esa hora entregaban estos 2 soldados con criptos. El comandante del regimiento, creo que escuchemos lo que contaba durante la mañana. Fueron intimidados con armas de fuego y en el momento que les sustrajeron sus fusiles también recibieron una herida cortopunzante, un soldado de aproximadamente 2 centímetros en su muslo. Hablamos de 2 fusiles que son armamento de guerra, que utilizan calibre 7.62, pero que en ese minuto los soldados con cripto solo lo utilizaban con salva. Pero es armamento de guerra altamente peligroso que en manos equivocadas puede causar mucho daño. Esto es lo que preocupó también en el gobierno, que están muy atentos con la investigación y también con lo que ocurre con la seguridad, que debiera ser prioridad en un recinto militar. También reaccionaron en el gobierno frente a lo que ocurrió esta mañana aquí en Concepción. Una investigación sumaria abierta justamente para determinar las responsabilidades, pero no olvidar que este es un acto delictual cometido y lo relevante es que lamentablemente se sustrajeron fusiles. Fusiles que estaban con balas de salva y se está haciendo toda la investigación y la policía trabajando junto a la Fiscalía para poder dar con el paradero de las personas que cometieron este asalto, porque nos preocupa enormemente que se produzca un asalto donde el robo sean precisamente 2 fusiles. Recuperado entonces uno de los 2 fusiles que fueron sustraídos a estos soldados con criptos. Los operativos siguen, Carabineros sigue rastreando el segundo fusil. También qué irá a ocurrir con las 3 personas detenidas es algo que vamos a saber durante el día de mañana. ¿Quiénes son? Importante, les decía al principio, saber y recordar que los 2 soldados con criptos también han entregado su versión durante la tarde para aclarar este hecho que ha sido catalogado como un hecho delictual, inusual, muy extraño, que ocurre en el regimiento Chacabuco. Esto ocurrió en uno de los ingresos posteriores al regimiento, que está ubicado aquí en Concepción, y que termina con la sustracción de estos 2 fusiles muy peligrosos, uno ya al menos recuperado. Vamos a ver qué pasa durante las próximas horas con este operativo policial que está liderando el OS9 en distintas comunas del Gran Concepción. Estaremos atentos al desarrollo de este tema, Oscar. Muchas gracias. En una fundición terminará la estatua del sacerdote Renato Poblete, arrancada del parque que llevaba su nombre, que el gobierno rebautizó luego de unas denuncias por presuntos abusos sexuales. El reconocimiento se cae a pedazos cuando la figura del padre Renato Poblete está también en entredicho. Si bien su nombre aún figura en algunas señaléticas, se tienen las horas contadas, porque el gobierno dio otra denominación al recinto fluvial con el que se le había reconocido a Poblete por su labor como capellán del Hogar de Cristo. Renato Poblete tiene 4 causas por acuso de abuso sexual a menores, y me parece muy bien que estén cambiando el nombre de este parque, que se llame Parque La Familia. Parque de la Familia se llama ahora, y donde había una estatua de Poblete hoy solo hay concreto fresco, porque la figura que se había levantado en el ingreso al parque fue arrancada de su base. También desapareció la placa conmemorativa. Estos lugares tienen que ser lugares de encuentro y no lugares de división. Y en el último tiempo estaba produciéndose más bien divisiones por un motivo fundamental, que eran las denuncias que se habían conocido. A una fundición irá a parar la estatua que hoy está guardada en las bodegas del Parque Metropolitano. El relato de la teóloga Marcela Aranda remeció a la opinión pública. Ella fue la primera denunciante de abusos por parte del padre Poblete. Según su relato, el religioso abusó de ella entre 1985 y 1993. Eso dio paso a otras acusaciones que fueron más tarde conocidas por la Compañía de Jesús. Hasta ahora se habla de una decena de casos. El abogado Juan Pablo Hermosilla encabeza las denuncias en contra del religioso.
Creo que las estatuas y los nombres de los lugares públicos están para homenajear a personas que básicamente han hecho solo un bien a la comunidad, y creo que en este caso no es así. La investigación está abierta, está en curso, liderada por un abogado laico, y que apenas concluya comunicaremos a la opinión pública los resultados. El padre Renato Poblete por 12 años fue director del Hogar de Cristo y pertenecía a la orden jesuita. Uno de sus líderes, el padre Fernando Montes, dice que esta es una decisión adecuada. La compañía encargó una investigación a un abogado externo. Esto da valor, dice, al relato de las víctimas. Me parece razonable que, aunque sea doloroso, que ese nombre no sea un ejemplo puesto al público. Así las cosas, el recinto fluvial sigue abierto al público, claro que ahora con otro nombre, por respeto a las víctimas, según se dijo desde el gobierno. Desde ahora se llama Parque de la Familia, en una decisión que va más allá del acto mismo, que representa la reparación a las personas afectadas. El gobierno declinó el nombramiento del nuevo notario de Curacaví, que hace algunos años fue detenido por manejo en estado de ebriedad y se negó al examen de alcoholemia. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica determinó que la renta promedio de un notario en Chile alcanza los 14 millones de pesos mensuales, cantidad que puede superar los 24 millones en el caso de Santiago Centro. Se trata, por tanto, de un cargo muy apetecido. Para Curacaví fue designado como notario Cristian Lara Salazar, quien encabezaba la terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo que no se sabía era que el abogado fue detenido hace 5 años por manejo en estado de ebriedad y que además se negó a practicarse la alcoholemia de rigor, antecedentes que fueron publicados por Radio Bio Bio. El principio de probidad nos dice que la conducta tiene que ser intachable, y eso significa que evidentemente un caso como este, sobre todo cuando hay una negativa al someterse a un control, en este caso de alcoholemia, infringiría este principio de probidad. Cristian Lara fue formalizado por la Fiscalía, que suspendió la causa en su contra, con la condición de no manejar cualquier tipo de vehículo durante 2 años. Claramente es algo que queda dentro de la esfera ética, porque también, a contrario sensu, las personas que han cometido este tipo de infracciones tienen todo el derecho a poder rehacer sus carreras. El problema es que acá estamos hablando de un notario público y no una persona que se haya, por ejemplo, sido nombrado en el caso de una empresa o en algo que sea del ámbito absolutamente privado. El nombramiento de Lara fue realizado por el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg. Esto ante la inhabilitación del titular de Justicia, Hernán Larraín, por su cercanía con Jesús Antonio Oces, el segundo de la terna. El abogado se desempeñó como su jefe de gabinete cuando era senador por el Maule. Me parece pésimo. Cualquier autoridad pública que trabaje para el Estado, para todos nosotros, tiene que dar cuenta de sus actos más que lo puedan comprometer, digamos. Además tiene tejado vidrio. Tienen que dar el ejemplo al resto de los ciudadanos, a la sociedad. No sé, en realidad no se puede elegir a cualquier persona. Ante la polémica, el ministro Monkeberg dijo que los antecedentes no estuvieron en conocimiento de la Corte de Valparaíso cuando elaboró su terna, ni fueron incluidos en el informe remitido al Ministerio de Justicia. Tampoco fueron informados por el postulante. Por todo esto, ordenó el retiro del decreto con el nombramiento de Cristian Lara como notario de Curacaví. El gobierno contará con los votos de la democracia cristiana en la votación sobre la idea de legislar para el proyecto de reforma tributaria. Anuncio que generó polémica en la oposición. ¿Cómo entender una discusión tan difícil, tan compleja? La modernización tributaria se tomó el debate, enfrenta al gobierno y a la oposición, en medio las empresas, pymes y personas. Hasta ahora así tributan las compañías y sus dueños. La empresa paga el 27% y el dueño el 35% de su utilidad. Puede obtener un descuento máximo cercano al 18% del tributo pagado por su compañía. Así, el dueño paga un poco más del 17% y en total más de un 44%. Menos gente de altos ingresos pagó más impuestos, pero lo que es el número menor de personas tuvo que tributar, obviamente fue mayor que el del segmento medio. Lo que el gobierno propone es reintegrar el sistema, es decir, que el dueño de la misma empresa puede descontar el 27% que pagó su compañía a su impuesto personal. Así, paga un 8% como socio si retira utilidades y en total paga un 35% y no un 44%. El núcleo de la integración, que el impuesto que pagó a la empresa
yo lo descuento en mi impuesto personal, porque se entiende que es un anticipo a lo que pago yo, digamos. Día clave, el ministro de Hacienda desplegado explicando el proyecto y el propio presidente Piñera haciendo un llamado y apelando al patriotismo. Y yo estoy muy convencido porque tengo mucha fe en la buena voluntad y en el patriotismo de mis compatriotas, que vamos a llegar a un acuerdo en materia tributaria. Toda la mañana hubo llamados y conversaciones. La apuesta del gobierno era conseguir los votos de la democracia cristiana. Y así fue. Nuestros diputados, entonces, Ortiz y Lorenzini, van a votar en consecuencia a favor de legislar, de ponernos en discusión, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda, lo que es esta reforma. Respaldo de C al gobierno que causó desconcierto en los partidos de la oposición. Me imagino que acá hay mucho en juego, sabemos que está en juego la unidad de la oposición, también la coherencia de la oposición. Es hora de que la democracia cristiana también se defina. Se defina si es que está a favor de la integración y por lo tanto de bajarle el impuesto a los más ricos. Chile va a ser más desigual y yo entendía de que en la lucha contra la desigualdad teníamos un criterio común con la democracia cristiana. Todo se resolverá este miércoles cuando la Comisión de Hacienda decida si se discute o no la idea de una nueva reforma tributaria. Internacional. La ciudad de Nueva York decretó que la vacunación contra el sarampión sea obligatoria en varias zonas de Brooklyn para combatir el brote de esta enfermedad que afecta sobre todo a la comunidad judía ortodoxa residente de la zona y que se opone a las vacunas. El alcalde declaró emergencia sanitaria pública, lo que le permite exigir la vacunación a los residentes del área, y a los que se nieguen podrían enfrentar incluso multas de hasta 700.000 pesos chilenos. Esta no es la primera vez que la ciudad hace un llamado a vacunarse, ya que hace varios meses había lanzado una campaña de folletos, información en internet y llamadas telefónicas, haciendo hincapié sobre todo en la comunidad judía ortodoxa antivacunas. Los resultados preliminares de las elecciones legislativas de Israel ponen al actual primer ministro Benjamín Netanyahu y a su principal rival Benny Gantz a la par en una de las carreras más reñidas por el Parlamento que ha vivido el país. Los datos publicados hasta el momento proyectan que ambas bancadas obtendrían la misma cantidad de votos con una muy leve ventaja para el partido Likud del actual primer ministro por sobre azul y blanco de Gantz, por lo que sería necesario formar alianzas con otros partidos para lograr el control de más escaños. Hasta el momento lo concreto es que tanto Netanyahu como Gantz se declararon vencedores de estas elecciones y ambos anunciaron que se encuentran trabajando para lograr el control oficial del Parlamento. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, abrió la posibilidad de visitar Venezuela por la crisis humanitaria y política que atraviesa este país. En México, Bachelet anunció que está mirando cuál es la mejor fecha para ir porque lo que quiere es generar un espacio abierto para dialogar y que se incluya a todos los actores involucrados para que sea una visita que realmente tenga sentido. Agregó que será en un plazo relativamente corto, pero destacó que debe ir con neutralidad a conversar con todas las partes y no ser parte de ninguna estrategia. Y en medio de una ola de robos a cajeros automáticos en Irlanda del Norte, la localidad de Londonderry, un grupo de ladrones tomó una retroexcavadora para llevarse un equipo ubicado en una gasolinera. Todo fue filmado por las cámaras que muestran a la máquina pasar por la puerta de seguridad y arrancar el cajero destrozando en la pared. Luego los ladrones lo suben a una camioneta en la que huyen. El asalto duró en total 4 minutos. Según las autoridades locales, en el país ocurre al menos un atraco a cajero automático a la semana. Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle? Hola. A esta hora tenemos una temperatura de 13 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 25 grados. Y Yapel, en tanto, estará despejado con una máxima de 27 grados. Dejamos hasta acá esta edición de medianoche. Las noticias continúan en Canal 24 Horas. Que tenga una excelente jornada.